¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Seguimos con el tema de geometría molecular, semana 7. Me presento, soy Belisa Valdivieso, profesora del curso de química de segundo de secundaria. Continuamos con el tema anterior, en este caso teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Entonces, exactamente con este tema vamos a determinar cuánto es el ángulo que posee un electrón, en este caso, para formar una molécula. Entonces, continuamos con ejemplos. Tenemos aquí, en este caso, la geometría del ion carbonato, el CO3CO. Primero hacemos la estructura de Lewis. Para hacer toda geometría molecular o forma de una figura de una molécula, tenemos primero que hacer la estructura de Lewis. En el caso que hacemos primero la estructura de Lewis, vamos a determinar, en este caso, los enlaces que forman y los pares libres que tiene el átomo principal. Entonces, aquí en este caso no importa el ion que está fuera, se puede decir está ganando o está perdiendo por el momento. Entonces, primero hacemos la estructura molecular del ion carbonato. ¿Ya? Tenemos aquí el carbono, tiene 4 electrones de valencia, puedes ver 1, 2, 3, 4 en cada extremo de cada raya, de cada enlace. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, con 2 del carbono forman en un lado la regla del octeto. El carbono en un lado le va a dar 2 electrones, ¿sí? Y 2 que tiene el oxígeno, entonces van a formar aquí un doble enlace, porque van a prestar 2 pares de electrones. Van a tener aquí en común 2 pares de electrones. Caso contrario con el otro oxígeno, que solamente van a combinarse un par de electrones, tanto como el de la derecha como en la parte inferior. ¿Sí? Si tú puedes ver, todo esto cumple con la regla del octeto. Entonces, una vez que yo tengo mi estructura de Lewis, yo voy a determinar mi número de coordinación. Entonces, ya sabemos que el número de coordinación era igual a los lados enlazantes más los electrones libres que tiene el átomo principal. En este caso, los pares enlazantes del ion carbonato va a tener 1, 2, 3 pares enlazantes. Vemos aquí el carbono no tiene ningún electrón libre. Los del costado sí, pero el carbono no. Entonces van a ser 0. 3 pares enlazantes más 0, en este caso sería 3. Mi número de coordinación va a ser 3. En este caso, una molécula cuando es en 3D, ¿sí? Tenemos los 360 grados. Ahora, 360 grados entre 3 tenemos 120 grados centígrados, 120 grados, de ángulo. Entonces, cada extremo, cada distancia entre cada oxígeno va a ser en este caso 120 grados. Como vemos aquí, de este oxígeno a este oxígeno va a haber 120 grados. De este oxígeno de acá igual 120. Entonces todo va a mezclarse 120 grados. Entonces, si yo trazo una raya o una figura geométrica uniendo todos mis extremos, voy a formar una figura triangular. Se puede decir 120, 120 sería un triángulo equilátero, ¿sí? Porque tienen ángulos iguales. Ahora, como tiene un enlace doble, entonces va a ser un sp elevado a la 2, una hibridación del carbono. Ahora nos toca el ejemplo del ion amonio. En este caso, el amoníaco tiene una valencia de 5 electrones, en este caso está en el grupo 5A, el nitrógeno está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia. Entonces aquí necesita perder un electrón para cumplir la regla del octeto, por eso está en forma de cation más 1. Ahora, este nitrógeno, como tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? Va a necesitar, se puede decir, 4 pares enlazantes, ¿sí? Porque más no me da. 4 por 2, 8, no puede tener en ese caso 5, 5 por 2, 10, se pasó. Entonces va a enlazar con cada hidrógeno, porque cada hidrógeno le va a aportar un electrón. Entonces hago mi configuración, mi distribución, mi diagrama de estructura de Lewis. Entonces voy a obtener aquí mi diagrama que en este caso el nitrógeno va a compartir un par de electrones, ¿sí? Con el nitrógeno igual en cada lado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 lados serían 4 enlaces simples. 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces tiene que perder un electrón porque acuérdate que son 4 nitrógenos, son 4 electrones. Más 5 del nitrógeno serían 9. Entonces no pueden tener 9, sino tienen que tener 8. Tiene que perder 1, por eso tiene el más 1 en forma negativa.
Una vez que ya he hecho mi estructura de Lewis, que es lo que voy a hacer, número de coordinación para ver en qué ángulo está. Entonces, tengo aquí cuántos pares enlazantes, 1, 2, 3, 4 pares enlazantes. Este nitrógeno, ¿cuántos electrones libres tiene? No tiene ningún electrón libre. Entonces, por lo cual sería 4, número de coordinación 4 más 0 sería 4. Ahora, si nosotros dividimos en 360 entre 4 nos corresponde a 90 grados Celsius, ¿sí? Pero en este caso no hay figura de 90 que tenga 4 lados, que tenga en este caso 90 grados, sino sería la figura de un tetraedro. Entonces los tetraedros tienen que estar más separados. Claro, hay una figura que en este caso sería un cubo, pero el cubo tiene 90 grados, ¿sí? Pero yo tengo que ver una figura que estén más alejados, tenga un ángulo mayor, ¿sí? Para que estén, en este caso, los nitrógenos separados. Entonces una figura alterna sería un tetraedro que tiene 109.5 grados. Entonces cada nitrógeno va a estar separado por 109.5 grados. Entonces al momento de unir yo mis H y mis elementos externos, voy a formar en este caso la figura de un tetraedro, 4 lados, 1, 2, 3, la parte de la arista de que está oculta, y la arista de abajo serían 4 lados. Entonces esa sería mi figura molecular. En el caso, como tiene 4 lados, equivale que va a ser una hibridación SP elevado a la 3, ¿sí? En el caso del amoníaco con el agua, vamos a hacer dos ejemplos. Primero hacemos el ejemplo del agua, hacemos la estructura de Lewis. El agua tiene en este caso H2O, el oxígeno tiene 6 electrones y el nitrógeno 1 en cada lado. Comparten un par de electrones, equivale que va a tener 1 o 2 pares de electrones libres y va a tener 2 pares enlazantes. Entonces, si yo encuentro mi número de coordinación, ¿qué sería? Sería mi número de pares enlazantes sería 2 más 2 pares de electrones libres, entonces sería 4, ¿sí? Entonces mi figura sería, se puede decir, una forma tetraédrica. Entonces entre este ángulo tiene que formar entre H y el H 109.5 grados. Pero en el momento de formar mi figura geométrica, simplemente voy a coger mis elementos, ¿sí? Mis átomos. Entonces ya no considero, se puede decir para mi geometría molecular, mis pares libres. Simplemente, caso de nitrógeno al oxígeno, una recta o una curva del oxígeno al nitrógeno, y voy a formar, se puede decir, una forma de un ángulo, no le llaman angular, tipo boomerang. Entonces va a tener igual los 109.5 grados, pero en ese caso va a tener una forma, un ángulo angular, ¿sí? Este es en el caso del agua. Ahora en el caso del amoníaco, entonces el amoníaco sabemos que es NH3 y el nitrógeno tiene en este caso 5 pares de electrones, el nitrógeno tiene 3. Igual hacemos lo que es nuestra estructura de Lewis y vemos que va a compartir un nitrógeno con cada H, ¿sí? Entonces son 3 H's, son 3 pares de electrones que van a compartir 3 por 2, 6. El nitrógeno le van a sobrar 2 electrones. Entonces voy a sacar mi número de coordinación. Mi número de coordinación serían los pares enlazantes 1, 2, 3, que tengo 3 bracitos, se puede decir, más el par de electrones que está libres aquí arriba del nitrógeno, mi figura central. Entonces 3 más 1 sería 4. Ahora, al momento de sacar mis ángulos, como tengo en este caso mi número de coordinación 4, puede decir los vértices tienen que tener un ángulo de 109.5 porque es forma de un tetraedro. Ahora, pero si hacemos nuestra figura, no tomamos en cuenta, se puede decir, estos van a estar separados en forma de 109.5. Pero en ese caso, si hacemos nuestra figura geométrica, juntamos el H con el N, el otro de acá, vamos a formar la figura de una pirámide trigonal. Entonces, ya no sería la forma de una figura tetraédrica. Claro, sería la figura si tomamos en consideración desde el par de electrones arriba sueltos y unimos, formaría. Pero en este caso los electrones libres no se consideran para formar la figura, solamente los átomos. Entonces sería este hidrógeno con el nitrógeno forman una línea, el de acá uniría así y formaría un triángulo, una pirámide trigonal. Entonces, como sabemos, ¿sí? La geometría molecular según el número de coordinación, entonces nosotros tenemos de acuerdo a los átomos unidos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de tablas. Tenemos átomos unidos, ¿sí? Cuando tenemos dos átomos unidos, que es en este caso tenemos lo que es el CO2, ¿sí?
tenemos pares libres, en este caso 0, en la figura central no va a haber electrones libres, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Va a ser una coordinación, una hibridación sp, ¿sí? En este caso estamos hablando, un ejemplo, el CO2 va a formar dobles enlaces, no va solamente va a tener dos brazos, va a ser un sp nada más, y la forma va a ser lineal, como está aquí, la geometría. En el caso de que yo tenga 3 átomos unidos, se puede decir 3 enlaces, ¿sí? 3 uniones, y no tenga ningún par libre, entonces va a sumar 3 más, en este caso 0, 3, me va a dar una hibridación, se puede decir número de coordinación 3, que es una hibridación SP elevado a la 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a formar? Voy a formar la figura triangular, ¿sí? Va a ser en forma de un triángulo equilátero. Entonces, al formar la figura triangular voy a tener aquí este ejemplo, el triángulo equilátero, ¿sí? En este caso va a tener un ángulo de 120 grados. Pero si yo tengo dos enlaces, se puede decir, y un par de electrones libres, en este caso, como sería la figura del dióxido de azufre, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a 2 más 1 serían 3, el número de coordinación sería 3, entonces mi figura angular sería esta. El negro sería mi elemento principal, ¿sí? Los rojos serían, se puede decir, los dos elementos que enlazan, en este caso el oxígeno, y los dos electrones que en este caso están libres del átomo central. Entonces tenemos aquí el dióxido de carbono. Al momento de hacer mi figura sería una figura angular, solamente toma en consideración, se puede decir, los átomos, no los pares libres. O sea, sería sigo la línea rojo, plomo y rojo. Sería una figura angular, tipo boomerang. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un sp3? sp3 tengo en este caso una hibridación. sp3 es un número de coordinación 4. ¿Cómo puedo obtener un número de coordinación 4? 4 más 0, 3 más 1, 2 más 2, ¿sí? En este caso primero, si tengo número de coordinación 4 más 0, ¿a qué se refiere? Voy a tener 4 pares enlazantes, o sea 4 brazos, más 0 pares de electrones libres, 4 más 0, 4, tengo el número de coordinación 4. Entonces voy a formar, ¿qué? Una figura tetraédrica, ¿sí? Como en el caso aquí del metano, el CH4. Entonces voy a unir el nitrógeno con cada hidrógeno, y voy a hacer una figura de un tetraedro, y voy a buscar el ángulo que los hidrógenos puedan estar más alejados, ¿sí? Más distantes. En este caso no es el de un cubo, porque el cubo es 90, sino va a ser el de un tetraedro, que es 109.5. ¿Quién es mayor el ángulo? Se supone que estos dos elementos tienen que estar distantes, lo más lejos posible. Entre ellos se busca el ángulo más grande. En este caso sería 109.5, porque me va a dar los 4 lados. En el caso cuando tenga 3 pares enlazantes, se puede decir 3 bracitos más un par de electrones libres, como es en el caso del amoníaco, ¿sí? Tengo 3 más 1, 4, entonces me va a dar la figura de una pirámide trigonal. Entonces solamente voy a obtener aquí, bueno, los 2 pares de electrones libres, como está en la figura, y nomás uno, los rojos con el plomo, ¿sí? De aquí el rojo con el rojo y el otro con rojo. Entonces, igual, se puede decir, va a tener un ángulo, ¿sí? Entre ángulo de 109.5, porque tiene la forma de un tetraedro, se puede decir tetraedro. Pero en este caso, como son 3 brazos y un par libre, sería una forma de una pirámide trigonal. Solamente uniríamos estos rojos con el plomo y formaríamos la forma de la pirámide, ¿sí? Entonces tenemos aquí nuestro ejemplo, el amoníaco. Y en el caso cuando tenga yo 2 pares de enlazantes, se puede decir 2 átomos, ¿sí? Y tenga 2 pares libres, en este caso como el agua, ya tengo 2 brazos y tengo 2 pares de electrones libres, entonces voy a 2 más 2 va a ser 4, igual va a ser la forma a un ángulos tetraédricos, pero en este caso va a ser la forma angular, ¿sí? ¿Por qué angular? Porque en este caso simplemente no se cuentan los 2 pares de electrones libres, se toman en cuenta para tomar el ángulo, pero no para hacer la figura. Entonces simplemente tiene la forma igual que en la anterior, tiene un boomerang así, en forma de una L. Entonces ese sería mi ejemplo, el agua, con número de coordinación 4. Entonces esa es una forma de geometría molecular,
De ahí pueden ver modelos de repulsión mediante globos, las figuras que se hacen en este link. Bueno, espero verlos de aquí para la siguiente semana.